porque en Ujú. 6 meses, imagínate, esos $1,000 se habían convertido en $4,000, era 4X en 6 meses. ¿Qué Ujú. inversión te puede dar eso? Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho nada? Pues bueno, a precio de $20,000 que está en el momento que estamos teniendo la entrevista, pues son $80,000 los que cambié, llamemos, a cambio de 4,000 en su momento. ¿Hice bien en haber retirado con 4X en 6 meses? ¿Sí o no? ¿Es Bitcoin una buena inversión? ¿Cómo invertir en Bitcoin? Quiero invertir en criptomonedas. Pero no sé qué son las criptomonedas. Acerca de este y otros temas nos va a hablar el gran César Tánchez, quien es coautor del libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, junto con su coautor Mario López Alguero, quienes también tienen el programa radial Bitcoin Economics. César es experto en finanzas personales, teniendo también por ya 13 años un programa radial acerca de este tema. Es también un gurú en las inversiones tradicionales y ahora también en las inversiones en criptomonedas. Así que no vas a querer perderte ni un segundo de toda esta entrevista. Mírala de principio a fin, porque realmente los conocimientos que César tiene acerca de estos temas son valiosísimos y podrían cambiar tu vida financiera. Así que bienvenidos al Bitcoin Channel, donde somos los toros del Bitcoin. Vamos a entrar directamente a la entrevista con César Tánchez. César Tánchez, bienvenido al Bitcoin Channel, donde somos los toros del Bitcoin. Antes de empezar, es un requisito que saquemos el bíceps aquí en el Bitcoin Channel. Entonces, si me hicieras los honores, porque Vamos a somos... ver cómo andamos, tengo rato de no verlo. Ah, está bien, está Anda bien. todavía, Sí, somos algo los hay toros del todavía. Bitcoin. Muy bien, bienvenido al Bitcoin Channel. Gracias. Y primeramente, antes que nada, quiero dar una breve introducción. Vos sos autor del libro de 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Además, tenés un gran recorrido, sobre todo en finanzas personales. Has tenido tu propio programa y podcast Trascendencia Financiera por ya 9 años, tengo entendido, ¿verdad? 13, 13 años, 13 ok, años, así 13 es. años, me faltaron 4, perdón. Además, 4 por 52 programas es bastante. ok, sí, es bastante trascendencia financiera. Así es. Además, tenés el nuevo podcast y programa también, Bitcoin Economics, Ujú. y tenés una serie de, sos mercadólogo de profesión, tenés tu empresa de seguros que se llama Central de Negocios, si estoy en lo correcto. Y realmente lo que quisiera saber es que nos des una breve introducción, cómo pasamos de ser mercadólogo a luego tener la empresa de seguros, a luego finanzas personales y ahora Bitcoin. Contanos, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, yo creo que para llegar a mercadólogo, primero pasé por comercio internacional. Esa fue la primera carrera que estudié, perdón, administración de empresas. Me di cuenta que a pesar de que era bueno para la conta, pues no era algo que me gustaría hacer por mucho tiempo. Entonces decidí migrar a comercio internacional, que en los tiempos en los cuales lo estudié, pues era bastante innovador. Luego de cerrarlo, me dije, bueno, ¿ahora qué hago? Porque eso solo es un técnico. Entonces decidí mudarme hacia mercadeo, donde finalmente encontré la carrera que me encanta, me apasiona y que ha sido buena parte de lo que me ha marcado como persona desde mi época de estudios hasta ahora profesionalmente. Yo creo que el tema de los mercadólogos es que era algo que me gustaba, no era como la ciencia en la cual 1 más 1 es 2 y no hay forma de cambiarlo. En Ujú. cambio, en el mercadeo la pregunta es qué campaña es mejor. Es subjetivo, tenemos que analizar muchas cosas y hay muchos elementos y cualquiera de todos los elementos puede alterar un resultado. Entonces, esa parte de poder ver, gestionar, cambiar, innovar, era una parte que siempre me ha mantenido interesado como que vemos como una rama de estudio. Eh, Hace buen tiempo ya, también 23 años de que formamos la corredora de seguros, en la cual pues lo que me gustaba 23 años. efectivamente era 23 años ya, tiene la corredora que se llama Central de Negocios, en la cual la instituimos efectivamente en el año 2000, sí, en el cual queríamos obviamente implementar un poco el tema de mercadeo, de buscar cómo podíamos encontrar tipos de seguros, pero no solo el convencional, sino buscarle formas de poderlo mercadear y aprovechar pues el conocimiento de mercadeo para poderlo aprovechar, nichos de mercado, segmentación, bueno, todo lo que me hicieron estudiar por tanto tiempo. Y a raíz de eso,
pues obviamente comencé estando en seguros a hablar un poco, a investigar un poco temas de finanzas, porque ahí tuve acceso a lo que son los fondos de inversión. Ok. Inicialmente en ese momento era con una empresa que se llamaba Eagle Star, que es inglesa, que fue posteriormente comprado por Zurich, y de ahí comenzaban a ver todo lo que eran los fondos mutuos de inversión a través de lo bursátil en Estados Unidos, y ahí es donde comienzo a aprender sobre los temas de inversión, saber qué es lo que son los aportes con cierta frecuencia, qué eran los índices, qué era la volatilidad, que estamos hablando que en ese tiempo las personas, muy pocas personas, les gustaba saber que sus inversiones, les gustaba ver que subía, pero no les gustaba ver que bajaba. Y cuando bajaba, especialmente cuando fue las Torres Gemelas, pues obviamente que se vino abajo la bolsa, todas las bolsas que quisiéramos revisar, pues obviamente hubo mucho descontento. Para mí era un desgaste enorme. Entonces decidí que iba a dejar eso en pausa porque no era muy difícil poder explicar a las personas que algo podía subir, pero también podía bajar. Entonces ahí fue donde dejé ese tiempo para no seguir colocando este tipo de programas, pero obviamente seguíamos aprendiendo sobre esa dinámica, eso nunca paró. Lo que hice fue ya no colocarlo como parte de la agencia, y en ese interín, pues obviamente yo estaba con temas financieros complicados y comencé a buscar ayuda, y a raíz de eso, pues obviamente encontré una forma de poder aprender cómo poner en orden mis finanzas que dio origen a que lo que yo había aprendido, pues lo pudiéramos también compartir, y ahí nace Trascendencia Financiera para poder compartir sobre estos temas de educación financiera básica. El tema es que parte de esa, y ahora llego ya al enlace, nosotros queríamos presentarle a las personas un conocimiento básico que fuera de una fuente confiable, porque había mucha información. Estamos hablando que el programa lo hicimos en el 2020 y todos querían saber de eso, pero nadie sabía mucho al respecto. Pues yo venía desde el 2016 con algún conocimiento sobre esta temática y decidimos hacer 3 programas sobre esta temática, lo cual pues fue una aceptación increíble. Han sido los programas de trascendencia financiera más escuchados a través de podcast. Entonces decidimos comenzar a hacer algunos lives a través de YouTube durante toda la pandemia de forma quincenal, hasta que en el 2022 tomamos la decisión de dar un paso de fe y pagar la renta de un espacio en radio para convertirnos en el primer programa radial, no digo podcast, primer programa radial de Latinoamérica que habla sobre la temática de Bitcoin. Así que ha sido, te conté brevemente cómo cada punto se unió para estar pues hoy conversando sobre esta temática. Pues muy interesante y felicidades realmente por el programa. Y me imagino que han tenido una gran audiencia a pesar del bear market y todo, siempre siguen teniendo bastante audiencia en el programa. Llamemos que el programa es reciente, apenas estamos, por lo menos al momento de estar conversando hoy, tenemos 14 programas, y lejos de eso, cada vez incrementa más la audiencia, cada vez es más el interés, cada vez es más el número de personas que están descargando el podcast, porque tenemos el programa de radio, pero lo trasladamos en formato de podcast para que más personas lo puedan oír o reoír, porque a veces estos conceptos no son tan fáciles de entender a la primera. Entonces hay que oírlo 2, 3, 4 veces hasta que ya uno comienza a entender un poquito de la conceptualización de los términos, y ha estado creciendo enormemente. Incluso lo interesante ha sido que la exposición que nos ha permitido es que hemos estado dando conferencias a instituciones bancarias, a universidades, es decir, está despertando mucho el interés de conocer los elementos fundamentales de todo este mundo, lo cual para nosotros es el objetivo. Pensamos incluso que el programa de radio, como lo estábamos rentando, que nos iba a tomar algunos meses poder llegar a punto de equilibrio, y gracias a las empresas que han confiado en nosotros desde el inicio, pues somos autosostenibles desde el día 1. Así que estamos muy contentos de ver que está incluso el proyecto andando a una velocidad más rápida de la que esperábamos, que nuestro objetivo es educación, ¿verdad? Eso no es un área llamemos comercial, sino es un área educativa donde queremos
pues compartir de lo que vamos aprendiendo y de lo que sabemos y ser como nos gusta llamarlo en inglés, un third trusted party, ser una fuente confiable donde la gente pueda aprender sin necesidad de que, pues obviamente esté expuesta hoy en día a tantas estafas y cosas extrañas que se ven alrededor de este mundo. Sí, pues excelente. Y realmente, tanto el libro como tu podcast, lo que me gusta es que son bastante accesibles para cualquier persona. No solo para una persona que está empezando, que realmente, y sinceramente lo digo, si alguien quiere empezar, este libro está excelente para alguien que quiere introducirse en el mundo de las criptos. La forma como lo escribieron, porque son dos autores, ¿verdad? Son los dos que Sí, sí, estamos junto con Mario. con Mario. Entonces, realmente súper accesible, igual el podcast, oírlo es bien entretenido, es súper fácil de entender todos los conceptos, a pesar de que son conceptos complejos, pero no solo es para personas que se están introduciendo, sino que también para quienes ya tenemos cierto conocimiento. Entonces, felicidades por el contenido tan bueno que están sacando y por darle a la gente la Gracias. exposición a estos temas, porque realmente son el futuro, ya están siendo el presente, son el futuro y se necesita de personas como vos que lo pongan, que les den ese ring para que se den cuenta, esto existe y esto es lo que significa. Pero ya entrando dentro del Sí, tema, gracias. no, excelente Ujú. trabajo, gracias a vos por todo lo que has aportado. Y entrando ya dentro del tema de Bitcoin, de la inversión, hace un par de semanas, no, hace ya como 3 semanas, diste una plática en la cual hablabas que Sí, recomendabas el DCA, Dollar Cost Average, para invertir y lo que me quedó en la duda esa vez sí. es cuál es tu estrategia Ujú. personal para sacarlo, para tomar ganancias. Entonces, ¿cómo recomendás a una persona que hace dollar cost average? Porque no sabemos cuál es el tops ni cuál es el fondo. Entonces, ¿qué recomendás tanto para invertir como para tomar ganancias? A ver, voy a primero contar por qué recomiendo el Dollar Cost Average. Como les cuento, mi conocimiento previo no viene de los activos digitales, sino viene de las inversiones, del mundo bursátil y de los fondos mutuos. Y siempre parte de tal vez de los muchos conceptos que aprendí, uno de los principales que me hicieron aprender es que nadie le gana al índice Standard Poor's 500 en el tiempo. Es decir, pueden haber Ujú. inversionistas que sean muy hábiles o fondos privados que le ganen al índice un año, que le ganen al índice 2 años, pero en 3, 4, 5, 10, 15, nadie le ha ganado al índice del Standard Poor's 500. Entonces nos decían, no es, ¿por qué hay que tratar de buscar una ruta diferente cuando ya hay una ruta que es probada y que nadie le ha ganado? Entonces, buena parte de los conocimientos era, ok, entonces si ya sabes que hay un índice que ha resultado ser el mejor en el tiempo, ¿por qué te vas a desgastar buscando un montón de otras posibles oportunidades cuando se ha demostrado que en el tiempo no lo son? Entonces, en este caso, por ejemplo, decir, ok, escoger un buen instrumento. Número dos, venías y decías, ¿en qué momento invierto? Y efectivamente los fondos mutuos te decían, no es tanto de tener time the market, sino time in the market. Es decir, en lugar de estar viendo Ujú. cuál es el punto para estar en el mercado, permanece en el mercado. Entonces, ahí es donde eran los dos factores de poder saber que vas a invertir en un índice, o en este caso bursátil, o en este caso ahora de un activo financiero, que sabes que sus fundamentos son buenos, entonces no tienes por qué perderte. Y la segunda, como no sabes cuándo va a ser ese momento, pues que estés invirtiendo de forma constante, así algunas comprarás alto, algunas comprarás bajo, pero te va a dar un promedio ponderado, el cual va a ser bueno en el tiempo. Insisto, cualquiera le gana al Standard Poor's una semana o un año. El tema es permanecer en el tiempo. Así es como veo también el tema de las criptomonedas, es permanecer en el tiempo. Y esa es la parte más difícil. A veces queremos solo hacer una ganancia rápida y salirnos, que viene tu otra pregunta, es cómo hago yo una estrategia, ya vimos de ingreso, pero una estrategia de salida, es decir, si yo tomo ganancias de cuando estas ganancias están disponibles para que sean generados por algún retorno de la inversión. Yo no lo hago. Yo no lo hago
sé que es una estrategia interesante para quienes lo desean hacer, que es así como hicieron para ingresar, en esta misma proporción lo pueden hacer para retirar, pero te cuento mi experiencia y lo comparto en el libro. Yo tuve acceso a conocer de Bitcoin en el 2016, una persona que considero mi mentor me habló al respecto, me abrió mi billetera, me pasó unos cuantos satoshis, por eso es que yo hago lo mismo hoy día. Cuando le hablo a alguna persona que no sabe del tema, eso es lo que hicieron por mí, es lo mismo que hago yo. Y me explicó y me lo pasó y me generó inquietud. Simplemente no conocía mucho, pero sí confiaba en esta persona y comencé a invertir y en su momento era equivalente como $1,000 que me alcanzaron para comprar 4 bitcoins en ese momento. Hubo un crecimiento exponencial en 6 meses en el cual la inversión ya era 4 veces más grande. Y en ese momento tomé la decisión en mi forma de pensar, viéndolo hacia atrás equivocada, en el momento era acertada, porque en 6 meses, imagínate, esos $1,000 se habían convertido en $4,000, era 4x en 6 meses. ¿Qué inversión te puede dar eso? Entonces alguien dice, sí, esa fue una excelente estrategia de salida. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho nada? Como bien hay una palabra, una frase en el mundo Bitcoin, Bitcoin en Netflix. Si simplemente lo hubiera dejado y lo hubiera permanecido ahí, pues bueno, a precio de $20,000 que está en el momento que estamos teniendo la entrevista, pues son $80,000 los que cambié, llamemos, a cambio de 4,000 en su momento. Entonces, te viene la inquietud y dices, ¿debería yo, hice bien en haber retirado con 4x en 6 meses? ¿Sí o no? En base a la información que se tenía en el momento, era una buena idea el haberlo retirado porque tenía un buen retorno garantizado en dólares. Pero si yo lo hubiera permanecido en el tiempo, tomando en cuenta el valor que tiene Bitcoin, pues obviamente ya cuando uno está en el presente y ve el pasado, todo se ve sencillo, ¿verdad? Pero yo no lo hubiera cambiado. Entonces, tomando en cuenta esa experiencia que yo tuve de haber vendido algo que hoy hubiera apreciado muchísimo más, mi estrategia personal es yo no vendo. O sea, prefiero tener menos cantidad en este tipo de activos, pero mantenerlo a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, hay que aclararlo con los latinos. Largo plazo para un latino es una semana. Largo plazo, sí, te dicen, es que lo voy a tener. ¿Y cuánto tiempo llevas? Ya lo holdeé por 2 semanas. ¿Y ahora qué hago? Entonces, te digo, no, y te digo, desde mi experiencia en tema de inversiones, ese ha sido siempre el tema, porque uno hablaba fondos mutuos de inversión 15 años, 20 años. Es más, te digo, yo el primer fondo que yo contraté fue para 25 años y pensé que no iba a llegar nunca. Y ya voy por 18, ¿verdad? Pero vamos a que eso en la cultura latina es complicado. El americano, el europeo, le decís 15, 20 años, lo ve normal. Pero nosotros queremos 2 semanas. Esto es que lo puedas tener y mantenerlo en el tiempo si obviamente es un activo que vale la pena tenerlo por un buen periodo de tiempo. Ok, ok, excelente. Me gusta bastante aprender de tu punto de vista. Y los asiáticos creo que también tienen una vista muy a largo plazo que no tenemos nosotros. Ellos no venden nunca. No, ellos sí, el largo plazo no existe, eso es para siempre, a menos de que, y creo que si están muriendo todavía ni lo tocan. Y entonces, en tu caso personal, ¿lo van a sacar tus hijos o si tenés una meta para cuando lo vayas a tomar las ganancias? ¿Tenés así una meta como 20 años para sacar tu Bitcoin o nunca? Yo esperaría que sea el valor tan elevado que yo pueda pagar mis gastos vendiendo satoshis. Ese Ah, es ese sería mi mejor escenario. De decir, ok, lo que tengo suficiente en Bitcoin me da, como por decir algo, voy a hablar tonteras, que con 5,000 satoshis puedo vivir perfectamente un mes como lo pagaría con dólares. Qué genial, voy a sacar esos 5,000 satoshis para poder pagar mis costos, mis gustos y deseos. Eso sería lo que yo soñaría. ¿Cuándo va a darse? No lo sé, ujú. pero sí es algo donde yo considero que esa va a ser en el futuro. Mira, te digo algo, cuando yo escribí el libro, una de las cosas que se quedó obsoleta es que en el libro yo puse de que todavía Bitcoin no era algo que podía utilizarse para ser transaccional, Mm, porque ujú. se tiene que tomar 10 minutos como mínimo para poder verificar la transacción, los costos de fees para comprar un café no lo hacía accesible, pero que eso iba a ser una realidad en el futuro.
eso ya es obsoleto. O sea, hoy puedes pagar un tuk-tuk de 40 centavos de dólar por un paseo en Atitlán y ya lo puedes hacer. Entonces, yo decir, yo lo veo, es más, yo veo que algún día un país lo va a adoptar. Nunca me imaginé que lo iba a hacer tan rápido El Salvador. Entonces, yo creo que los plazos, si yo te dijera, yo lo veo en 10 años, me puedo estar quedando sumamente corto porque los avances que se están dando son enormes. Solo para que tengan nuestros amigos un punto de referencia, el CEO de Binance, que es el exchange tal vez quizás más grande y tal vez más importante de criptoactivos en el mundo, solo ellos, de acuerdo a su CEO, movieron, es decir, que vieron pasar y venir dinero, 34 trillones de dólares en el 2021. Entonces decís, no es que lo están manejando dos, tres personas. Sí. Por lo menos solo este exchange, 34 trillones de dólares moviéndose de un lugar a otro. Sí. Eso multiplicarlo en el tiempo, ufa. Creo que los plazos que yo puedo imaginarme tal vez son muy lentos para lo que veo que va cambiando este ecosistema. Ah, ok, excelente, sí, sí. Y además el crecimiento es bastante grande, ahorita es esa cantidad, pero ahorita estamos súper temprano, en mi opinión, todavía aquí en Guate hablas de Bitcoin y creen todavía que estás loco, a pesar de esa cantidad de trillones que se están manejando en los exchanges y en muchas otras plataformas, entonces creo que aún estamos bastante temprano. Y bueno, entrando ya en Déjame que tema. te cuente algo. Ajá. En Guatemala no tengo la autorización de decirte cuál de todas las empresas que están haciendo exchange, pero te puedo dar un dato. Su transacción promedio, no te estoy diciendo que eso es lo que transacciona en un día, su transacción promedio es un Bitcoin. Un Imagínate, eso Bitcoin. es Guatemala, eso es Uf. Guatemala. Y obviamente es una empresa que está moviendo cantidades importantes de dinero y así les digo, yo mejor no te voy a comprar porque te bajo tu promedio, le digo. O sea, pero pues, y uno diría, aquí en Guate nadie, tal vez nadie lo está diciendo, pero callados están comenzando a generarse Ujú. tesorerías importantes a través de este activo. Ajá, sí, sí, es cierto. No, y las personas que estamos metidas en el tema, sí estamos bastante metidos, pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, con mi novia, cuando fue el Bull Run del año pasado, como yo estoy metido en esto, entonces yo estaba súper empapado y la emoción y todo, y yo le preguntaba, y así como que tú has oído en redes sociales, ella no había visto en ningún lado que estaba pasando un Bull Run, y yo, pero sí, esto está creciendo exponencialmente y el resto del mundo no sabía prácticamente mucho o nada de esto. Entonces, yo le pregunto así a otras personas que conozco que no están relacionadas con el tema, porque nosotros, y es cierto, y cada vez vienen más personas y súper metidos todos y cabal, a transar los ahorros de todo lo que tenemos, o bueno, siendo una persona insensata, pero estamos muy metidos, pero al mismo tiempo hay otra cantidad de personas que aún hay mucho por crecer y a pesar de esto que nos decís, pero sí es cierto, el mundo cripto y se mira con tu programa también que hay tanta aceptación, hay un interés enorme en las criptos porque claro, está cambiando el mundo financiero y lo bueno es que ya está desarrollado, pero es aún temprano para poder aprender de esto y meterse. Y, Seguro, perdón. seguro. Sí, No, estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que decís. Ujú. Y luego, entrando a algunos temas del libro, obviamente no los vamos a ver todos, pero hubo unos que me llamaron mucho la atención. La verdad es que todos estuvieron muy, muy buenos. Quisiera hablar del de accesibilidad específicamente en este momento. Si Ujú. quisieras, que decías que es muy accesible para todas las personas, y eso es lo que me Sí. encanta, porque como vos decís, yo escuchaba hablar de las acciones desde hace mucho tiempo, pero no tenía idea de cómo meterme y cuando buscaba cómo invertir en acciones realmente no encontraba una forma de hacerlo y ahora podemos invertir cualquiera, aquí en Guatemala, en Latinoamérica, en el mundo, como vos decís en el libro, puedes invertir desde $5 si querés. Entonces, es muy accesible. ¿Cómo le recomendarías a alguien que ahorita no tiene nada en criptos para que en 10 minutos pueda tener su primera inversión en criptos? Yo creo que es muy fácil. Tal vez 10 minutos es un poco Sí. difícil porque obviamente toma algunos pasos. De hecho, tuve junto con Mario que hacer un curso relacionado a cómo hacer mi primera inversión en criptomonedas. Si quieren buscarla, está en herramientasprácticas.com. Ahí está para llevarlos paso a paso porque no es complicado, pero hay que entender que no todos somos
tecnológicos savis, ¿verdad? Que Ujú. se nos da la tecnología muy fácil. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es descargar una billetera electrónica, la cual nos permita poder hacer ese ingreso de recursos a la billetera. Y eso es algo que en Guatemala no era algo que era factible pocos años atrás. Tenía uno que hacerlo fuera de Guatemala. Entonces, ingresar dinero era fácil, pero retirarlo era difícil. Hoy, por lo menos, hay dos empresas importantes que permiten el ingreso y salida de dinero adicional a exchanges que también facilitan que pueda hacerse esa transacción desde cualquier billetera. Yo creo que tal vez la forma más fácil que yo he visto, y es una otra de las frases muy mencionadas con todo el mundo Bitcoiner, es salir de cero. Es decir, ¿cómo hago para poder arrancar? Y yo creo que la forma más fácil de arrancar es dos alternativas que me parecen muy sencillas. Una es la Wallet of Satoshi, porque esa la bajas, no te pide ninguna información de nada y automático, bienvenido, ya tienes una billetera de Bitcoin y en un minuto la tienes disponible. Y si hay alguien que te Ok. quiere pagar con Bitcoin o darte con Bitcoin, en segundos ya tienes los recursos. Entonces, eso es sumamente fácil. Algo parecido, y sé que obviamente el programa se escucha en todas partes, voy a hablar de Guatemala. El tema de, por ejemplo, puede ser Osmo Wallet, que es una billetera que tiene lo que puede ser Bitcoin on-chain, que es la parte lenta, llamemos así solo para ponerlo de una forma Ok. fácil, aunque es más complejo que lo que menciono, y está la parte Lightning, que es la forma fácil de poder transaccionar rápidamente Bitcoin. Entonces, Osmo, lo que te van a pedir, como Abra también, que es otra opción que está disponible en Guatemala para poder comprar y retirar, es que te van a pedir que llenes alguna información, como que pongas tu DPI, que verifiques tu correo, que verifiques tu teléfono, ciertos grados de verificaciones, que te digo, en Osmo lo puedes hacer en cuestión de 5 minutos, cuando mucho, Ah, ok. y ya luego ya puedes llevar un proceso. Mi recomendación es que puedan escuchar el podcast en cualquier plataforma que les guste, que hicimos sobre cómo poder fondear mi billetera. ¿Por qué razón? Busquen Bitcoin Economics en cualquier plataforma. ¿Y por qué razón les digo que van al podcast? Porque pueden poner pausa. Es decir, baja, porque fuimos paso por paso, por paso, por paso. Y así alguien puede ir, ahorita le pongo pausa. Ok, ahora hago esto y les da chance de poderlo hacer poco a poco. Para los que son tecnológicamente hábiles, es intuitivo. Es decir, la descargas, te dice qué es lo que tienes que llenar, cómo lo tienes que confirmar, son los siguientes pasos que hacer. Y si te gusta la tecnología, lo vas a poder hacer sumamente fácil en esos 5 o 10 minutos, como lo que mencionabas. Pero si hay otras personas que les cuesta un poco más, pues lo recomendable es que vayan paso por paso. Ah, ok, perfecto. Pero no es difícil. Es decir, va a ser mucho más fácil que cualquiera abrir una cuenta de banco en un banco. Y no estoy Sí. hablando mal de la banca, simple y sencillamente, si ese proceso toma N tiempo, este toma un montón de tiempo menos. Ok, perfecto. Y con Abra tengo experiencia. Ahí puedes fondear tu billetera con una transacción de banco. ¿Con Osmo es igual? Sí, con Osmo es igual e incluso deberían revisar tarifas. Lo único que tiene Osmo es que no permite invertir en criptos, sino solo en Bitcoin. Es una billetera Ah, ok. exclusiva de Bitcoin, pero tiene tarifas de entrada y de salida muy buenas, muy favorables. Para quien quiere entrar y salir, es una forma muy fácil. Yo lo utilizo mucho como Lightning, es decir, quiero ir a Panajachel y quiero gastar algunos satoshis ahí. Satoshis son las pequeñas unidades de Bitcoin. eh, Fondeo esa billetera y es la que me sirve para hacer transacciones cortas. No, llamémosle, no es la billetera donde vas a ahorrar y nunca lo vas a tocar, Ay, sino me gusta la opción Lightning como en lugar de usar efectivo. Pero es bien fácil y sus fees son bastante buenos. Así que pueden explorarlo, ¿verdad? Tanto Abra como Osmo en Guatemala son dos opciones que les permiten. Si quieren manejar múltiples criptos, es Abra. Y si quieren solo Bitcoin, pues posiblemente ahí ya Osmo es una alternativa. ah, ok, perfecto. Muchas gracias, César. Luego, hablando del capítulo de etapa de inicio, me encantó la similitud que hiciste entre el automóvil y las criptos, en el que hablabas que cuando se inició el automóvil todos se burlaban de Henry Ford y que al principio pasaban en carreteras con lodazales, pero que después, poco a poco, se hicieron carreteras y hoy tenemos el tráfico que tenemos en Guatemala y en el mundo cuando eso parecía una locura.
¿Cuál es tu percepción? Obviamente no sabemos el futuro, solo sabemos en dónde estamos y lo que ha pasado, pero ¿cuál es tu percepción en este símil con el automóvil, entre el automóvil y dónde estamos en las criptos? ¿Estamos metidos en lodazales, terracería? ¿O cómo vamos? Yo creo que ya estamos en terracerías. Yo creo que ya hay caminos donde puede transitar Bitcoin e incluso ya hay autódromos, podríamos poner como en el caso de El Salvador, donde te dicen ven acá y aquí te lo tengo asfaltado y aquí utilízalo porque aquí no hay ninguna limitación. Pero yo creo que ya hay terracerías. Es más, no podría mencionar un país donde no se utilice Bitcoin. O sea, ya se utiliza Bitcoin en prácticamente cualquier parte del mundo. Es decir, ya hay caminos, ya hay formas de, y lo que he visto es de que los países que somos considerados tercer mundo somos los más rápidos en adoptarlo. Inclusive en Sí. Guatemala, te puedo decir, Ciudad de Guatemala, no serán muchos los establecimientos que aún aceptan Bitcoin, pero vas a Panajachel y en 300 metros vas a encontrar más de 70 comercios que reciben Bitcoin. Y dices, ¿por qué? Porque pues ha sido las personas que se une mucho al tema de la accesibilidad, las que han sido muy limitadas, que no pueden abrir una cuenta Ajá. bancaria, que no van a ganar un centavo de lo que de intereses por los montos pequeños que puedan estar manejando, por la facilidad, por el acceso a turismo, por múltiples razones. Tienen más elementos para ser los primeros en adoptarlo que otros países quizás que están un poco más industrializados. Así que yo creo que estamos ya viendo muchas carreteras de terracería aún, pero que ya comienzan a poner gasolineras, ¿verdad? Decir, mira, aquí puedes recargar tu vehículo para seguir adelante. Y ya comenzamos a ver que ya esa infraestructura se comienza a movilizar. Los lodazales, como lo mencionaba, creo que esa etapa ya la pasamos. Ok. Es cierto, ahí todavía, solo para que tengas un dato, lo acabo de revisar, obviamente son estudios que son, llamemos todavía que carecen de mucho elemento científico, pero por lo menos son buena parte para tener inferencia. Se dice que tenemos un 4.2% de adopción, o por lo menos de personas que están expuestas a criptomonedas en el mundo. 4.2%, es Sí, nada, realmente es algo muy pequeño y la innovación todavía falta mucho. Recordemos que en su momento el Internet dijeron que era un fiasco. sí, sí. El Internet, y hoy no lo entendemos. Decimos, ¿quién pudo haber sido esa persona que dijo que el Internet no iba a funcionar? Pero así son las innovaciones. En su momento, nadie cree en ellas. En segundo, hay escépticos y de repente, pues ya miras que están dentro. Mastercard dijo que era un fraude hace 4 años y hoy están ellos siendo patrocinadores de actividades de este tipo para poder ellos estar en una participación en este ámbito. Así que a veces no es de ser tampoco tan crueles con los detractores, sino que es parte Sí, normal de la innovación mientras se vuelve algo normal y cotidiano en la vida. sí, perfecto, me encanta bastante tu punto de vista. Y vamos a ver, en el capítulo de buenas expectativas de retorno, contás tu historia de lo que nos acabas de comentar hace un momento, de tu historia con Bitcoin. Y me da la duda personalmente si pudieras compartirlo Sí. solo en porcentaje. ¿Cuánto estás Ujú. invirtiendo vos en criptos actualmente siendo una persona que viene con un trasfondo de finanzas personales? Te lo digo no solo como finanzas personales, que obviamente hay una educación básica clave, que por ejemplo yo menciono que no inviertas si no tienes por lo menos ahorrado para una emergencia. Es decir, sí, pero es que no me va a pagar nada, sí, pero una emergencia la vas a sacar con el dinero que tengas disponible, no con lo que tengas invertido en Ethereum o en Bitcoin, lo que Ujú, sea, porque puede ser muy castigado en el momento de invertir, en el momento no oportuno. ujú. Entonces, yo te creería que también viniendo de un background financiero, pues también considero que un bien raíz es una buena inversión, que poder tener inversiones en fondos mutuos bursátiles es una buena inversión y que parte de todo es una adecuada diversificación de tu riesgo. Obviamente, si ingresas al espacio de Bitcoin, te va a decir que todo es una basura y que todo lo deberías tener en Bitcoin. Es válido que alguien pueda pensar en eso y quiera seguir ese rumbo. Sin embargo, yo considero que tal vez por el conocimiento que he adquirido a través de los años, creo que la diversificación siempre es buena, porque lo puedes meter todo en Bitcoin, pero no tienes un lugar donde irte a vivir y si te dicen que ya no vas a poder rentar donde estás, pues
el tener una casa propia, un apartamento propio, pues puede darte otro tipo de estabilidad, mientras que Bitcoin llega hacia los puntos que todos anhelamos que llegue algún día. Así que yo considero que la diversificación es importante y no me refiero solo a diversificación de cripto, sino a diversificación de inversiones financieras de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Habiendo dicho esto, te puedo decir que si una persona no tiene la posibilidad de diversificar tanto, porque la diversificación requiere cash, ¿verdad? O sea, la quiero invertir en un apartamento, pues tenés para el Ujú, sí, enganche por lo menos. No, es que no lo tengo. Ok. Y tenés para poder invertir al menos $250 mensuales por 15 años para participar de un fondo mutuo. No, tampoco. Entonces Bitcoin resulta ser tu única. Por eso insisto que las personas con menos posibilidades han sido las que más han adoptado este instrumento. ujú, Porque no es que no quieran diversificar, es que no pueden diversificar. ujú. O sea, no poder diversificar resulta ser activos como estos quizás la única forma que puedan tener de tener acceso a alternativas de inversión. Ok, excelente. Y sí, realmente eso es algo que me he puesto a pensar porque yo digo, va a invertir en bienes raíces, muchas personas que son bien pilas para generar riqueza, perdón, recomiendan esto, invertir en bienes raíces. Pero digo, pero ahorita no tengo para invertir en bienes raíces. Entonces, yo lo he visto como tal vez no es la etapa personalmente para invertir en bienes raíces. Entonces, este tipo de inversiones cabal, o sea, abarcan más de mi portafolio, pero tal vez un día voy a poder invertir en bienes raíces Correcto. que genere con otro tipo de vehículos y así ir diversificando como vos mencionás. Exacto. Es que te digo, por eso es que quizás fue que me animé a tener esta temática en un programa de educación financiera básico como es Trascendencia Financiera, porque no todos tenemos la posibilidad de decir, es que inviertan en bienes raíces porque eso es lo que da plata. ¿Tenés siquiera para el enganche? No, entonces no es una opción, ¿verdad? Invertir en bursátil, sí, pero necesitas tener por lo menos $2,500 al año por un periodo prolongado de tiempo. ¿Tenés eso? No, tampoco. Entonces, ahí es donde se nos va restringiendo. ¿Y qué puedes hacer? Pues meterlo en una cuenta de ahorro. ¿Cuánto te paga la cuenta de ahorro? Nada. Entonces, me explico. Entonces, eso ha sido de que obviamente nosotros, de acuerdo a nuestras capacidades, establezcamos dónde creemos que podemos tener alguna posibilidad de inversión. Recordemos que es inversión. Todo lo que es inversión, a diferencia del ahorro, es que puede subir, puede bajar, como cualquier cosa, un emprendimiento, sembrar. Es que voy a sembrar frijol o maíz y me va a dar frijol y maíz. ¿Y qué pasa si viene una tormenta y lo estropeó todo? Lo perdiste todo. Pues, es decir, eso es invertir, donde nosotros vamos a asumir un riesgo a cambio de poder tener una posibilidad de retorno y no veo una mejor proporción riesgo-beneficio que Bitcoin. Ok, ok, excelente. Eso es lo que quería escuchar. Buenísimo. No,